del sufrimiento. En la Biblia vemos que el sufrimiento en los cristianos lo causa el hecho de predicar el Evangelio. Jesús mismo nos asegura a sus discípulos en varias ocasiones este hecho. De hecho, nada más iniciar su ministerio público, Jesús corona las bienaventuranzas con la felicidad de ser perseguido por causa de la justicia. Y sabemos que bienaventurado significa feliz y que por causa de la justicia es por causa de Cristo, como Jesús mismo se encarga de aclarar después. Mateo, ¿verdad? Son palabras del Señor. Dichoso, feliz, plenamente satisfecho aquel que es perseguido por presentar a Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, no por cometer alguna ilegalidad, sino por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pues entonces gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que cuando esto ocurre, cuando hay persecución por mi causa, por causa del Evangelio, cuando esto ocurre, Jesús nos equipara a profetas perseguidos. Por lo tanto, este sufrimiento es a favor de otros, por presentar a Cristo a favor de otros. Este es el fruto del sufrimiento, a favor de otros. No es un sufrimiento sin fruto. Tiene el fruto, como veíamos también como se ve en los profetas en el Antiguo Testamento, el fruto, fueron perseguidos por presentar el Evangelio, por advertirles de las cosas que estaban haciendo mal. Alguien puede decir que, aunque es cierto que el sufrimiento por causa de Cristo es algo que la Biblia enseña y no esconde, en sí mismo el sufrimiento no es un ministerio. Y en parte tiene razón, porque no es en sí mismo un ministerio, pero el sufrimiento de uno, por causa de Cristo, produce frutos de fe y arrepentimiento en otros. Fíjate cómo este sufrimiento así enfocado conforma un ministerio que produce frutos. Eso es lo que le dice Pablo a los filipenses, ahora nos vamos a Filipenses, mientras estaba en prisión. Fijaos, estamos hablando del sufrimiento, ¿vale? Que produce un fruto, ¿de acuerdo? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, las persecuciones, intentar asesinarme y ahora estar en prisión, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Todo el pretorio le conocía, ¿no? Y a todos los demás. Y la mayoría, hasta César le conoció. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Que Pablo estuviese en prisión, dice él, que redundó en progreso del Evangelio. Seguramente porque le proporcionó oportunidades de presentar a Cristo que no se lo hubiesen presentado fuera de prisión, y también nos dice, y esto es muy interesante porque esto es sobrenatural, que los hermanos, al ver a Pablo sufrir por causa de Cristo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sufrir por causa de Cristo es un testimonio de la verdad y anima a otros a hablar la palabra sin temor. Como digo, es sobrenatural, viene del cielo. De ahí que el sufrimiento podamos considerarlo, sus frutos, como un ministerio, porque ver a Pablo sufrir, lo que debiera producir en el resto de los hermanos es rechazo, temor y aversión a hablar la palabra, y sin embargo produce todo lo contrario. Sé que voy a sufrir, tengo que sufrir, pero ¿tengo que sufrir como sufrió Pablo? Bueno, pues no tiene por qué ser así, evidentemente. Jesús nos avisa, y Pablo en estas cartas también, que hasta que no estemos con Cristo, padeceremos algún tipo de persecución por parte de los enemigos del Evangelio, sí condicional, si presentamos a los demás
esta justicia que es la única que el Padre acepta. Y aquí está el quiz. Este es el problema. De aquí viene la persecución. Si presentas una religión no tendrás problemas. Si presentas a un Señor que quiere ser Señor de tu vida, es cuando tendrás problemas. Esta es la clave de la persecución, que la única justicia que Dios acepta es Cristo. Por eso la gente rechaza de manera vehemente, a veces, crispada otras, o incluso violenta a Cristo. Cristo es el Señor. Esto se le hace insufrible a la carne. Como he dicho antes, no lo hacen así con la religión ritual, sea incluso la cristiana. Pero un Señor que quiere ser Señor, eso la carne no lo tolera, si previamente no ha sido regenerado el espíritu que la sustenta a esa carne. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, tú y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, padeceremos persecución hasta que Él regrese o nos vayamos con Él si predicamos el Evangelio.